Muy bien, hermanos, pues como ustedes lo han dicho y como lo estamos analizando aquí, hoy es el Día del Padre. Entonces vamos a hablar del Padre hoy. He considerado importante eso, aprovechar estas festividades para referirnos al tema en cuestión. Bien, hermanos, hace unos días estuve mencionando un versículo que está en Proverbios 30:11, aunque no es el tema del estudio, pero es algo muy para pensarlo. Dice: hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Pero la primera parte, hay una generación, hay generaciones, parece que de tiempo en tiempo, perversas. Dice aquí que maldicen a su padre y a su padre no bendice, y a su madre no bendice. Cuando mencioné este versículo estuvimos examinando ese tema generacional. Estuvimos hablando, por ejemplo, de una generación que estamos viendo hoy, que es la generación milenio. Dijimos que es una generación nacida entre 1981, dicen los estudiosos, y 1995. Pero los que se han tomado el trabajo de examinar cómo es que piensan esos jóvenes, porque ya hay otra generación más adelante, ellos dicen que es una generación malcriada. Esa generación llamada milenio tuvo la fortuna de recibir preparación académica, puesto que nacieron en una época de mayor prosperidad económica. Mi abuelo escasamente terminó la primaria. Mi papá alcanzó a terminar la primaria y un poco algo del bachillerato. Yo ya fui a la universidad y mis hijos han ido a la universidad. ¿Sí ve cómo cambian los tiempos? Entonces se dice que esa generación llamada milenio ha tenido esa bendición que no tuvieron generaciones anteriores. Y esa generación también ha pasado la mayor parte gozando de ciertos niveles de bienestar que sus padres no tuvieron. Mi abuelo contaba que él se crió en el campo y él bajaba del campo al pueblo, y en esa época pues los zapatos eran muy costosos. Entonces usaban una cosa que llamaban unos sandalias que llamaban alpargates de lona, y él bajaba descalzo y a la entrada del pueblo se bañaba bien los zapatos para ponerse las alpargatas. Y mi papá entonces ya tuvo zapatos, y yo me puse a mirar el closet y tengo como 6 pares de zapatos, tengo muchos. Y esta generación entonces se ha levantado sin nada de eso, con mucho bienestar. Han vivido en la burbuja de la comodidad, pero también es complicada porque los expertos dicen que son poco comprometidos con la iglesia. Quieren calidad de vida, quieren diversión en el trabajo, disfrutar lo que hacen. Muchos de esa generación viven sin casarse y quieren viajar por todo el mundo. Ahora es muy particular esa generación, contrario a lo que nosotros vimos. Pero no importa a qué generación se pertenezca, la palabra de Dios es clara.
es clara. Por ejemplo, yo le pregunto a los jovencitos aquí, allá los que están atrás, ¿cuál es el quinto mandamiento de la ley de Dios? ¿Quién se quiere poner de pie y decirme? ¿Cuál es el quinto mandamiento de la ley de Dios? ¿Dónde están las maestras, para que soplen? Pero mire, el quinto mandamiento de la ley de Dios está en Éxodo 20:12. Está en el Nuevo Testamento también, pero en Éxodo 20:12, es un mandamiento de la ley de Dios. Se llama el quinto, dice lo siguiente. Éxodo 20 dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Así que todos los jovencitos aquí deben de aprender ese versículo, y los viejos también, claro, tenemos que aprenderlo, ¿no es cierto? Ahora, nuestro Señor Jesucristo, refiriéndose a ese mandamiento de la ley de Dios, en Efesios, el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6:12, recordando ese mandamiento de la ley de Dios, en Efesios 6:2, vuelve y se lo dice a la iglesia, le refresca la memoria a la iglesia y le dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Es un mandamiento con promesa. Si usted, hijo, honra a sus padres, hay una promesa en la palabra de Dios. ¿Cuál es? Que a usted le va a ir bien y que usted va a disfrutar de bendiciones. Aquí promete hasta de larga vida. No sé, está ahí en la Escritura, está en el Nuevo Testamento, es el Espíritu Santo el que nos lo está diciendo. Entonces la pregunta sería: ¿cómo ustedes, los jovencitos y los que tienen padres aquí, pueden honrar a sus padres de una manera práctica? ¿Cómo pueden hacerlo para que les vaya bien? Hay muchas cosas de las que podemos hablar, yo solamente quiero hablar de 3. Si usted quiere agradar a Dios y honrar a sus padres, la primera cosa que tiene que hacer como hijo es hablarles con respeto. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, en Levítico 19:3, en Levítico 19:3 había una ley muy seria sobre este asunto. Levítico 19:3 decía al pueblo de Israel en la antigüedad, Levítico 19:3 decía: cada uno temerá a su madre y a su padre, y en mis días de reposo guardaréis, yo Jehová vuestro Dios. Y eso sigue vigente. Hoy también Dios nos dice lo mismo, dice: cada uno de ustedes tema a su madre y a su padre, y guarde el domingo porque es para adorar a Dios. Ahora, cuando habla aquí de esto mismo, en Deuteronomio también, en el capítulo 27, Deuteronomio capítulo 27, hay otra alusión al tema. Deuteronomio 27:16 ya es más fuerte. Aquí la ley en la antigüedad. En Deuteronomio 27:16 dice lo siguiente, dice: maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. Y dirá todo el pueblo: amén. Eso era una cosa supremamente delicada. Entonces, en la antigüedad, en el pueblo de Israel,
había que temer a los padres, y ese temor a los padres no era temblar en su presencia de miedo, sino que era darle a los padres un santo respeto al padre y a la madre. Ahora, sucede que hay hijos que a veces han tenido muy malas relaciones con los padres, por muchos factores, y entonces han habido peleas, disgustos, problemas, y entonces algunos hijos dicen: no, la verdad, mire, yo no respeto a mi papá ni a mi mamá, y no los respeto porque ellos no son dignos de respeto. Pero el asunto es que ninguno de nosotros somos dignos de respeto. Los hijos tampoco son dignos de respeto. Para que un hijo sea digno de respeto y exigir todo esto, tiene que ser un hijo perfecto. Y no hay hijos perfectos. Y nuestros padres también son imperfectos. Tienen fallas, tienen defectos. Pero no se les puede exigir a ellos perfección porque el hijo tampoco la tiene. Todos somos imperfectos. Dios es santo y Él es el que dice que tenemos que respetar a nuestros padres. Entonces la primera cosa es esa, hablarles con respeto. ¿Usted quiere honrar a sus padres, hijo? Hábleles con respeto. Segundo, siga sus consejos. En Colosenses 3:20, en el Nuevo Testamento, el apóstol San Pablo menciona aquí nuevamente algo importantísimo, hablando a la familia. Colosenses 3:20. Colosenses 3:20, dice el apóstol lo siguiente, dice: hijos o hijas, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Está diciendo acá. Entonces, hay que obedecer a los padres y muchas veces seguir sus consejos. Una forma de obedecer a nuestros padres es siguiendo sus consejos. Ahora, naturalmente, un papá responsable o una mamá responsable no le va a pedir a sus hijos cosas que no están bien, cosas que son irrazonables, porque si el papá o la mamá le piden que haga cosas que no están bien, el hijo no tiene por qué obedecer. Por ejemplo, cuando los padres le dicen a los hijos que mientan, los hijos no pueden obedecer a los padres para pecar, no se puede. Y mire usted que esto del asunto de obedecer a los padres, eso era algo muy serio hace unos siglos. Por ejemplo, en el siglo XVII, bajo los puritanos. ¿Quiénes eran los puritanos? Eran aquellos cristianos en Inglaterra que luego migraron a Norteamérica y a Europa. Ahí habían bautistas y todos estos hermanos que querían vivir una vida ejemplar, una vida santa, conforme al Evangelio. Ellos aconsejaban a sus hijos sobre todo lo que consideraban necesario. Por ejemplo, ellos aconsejaban mucho sobre el matrimonio. Usted encuentra un libro escrito sobre algún puritano y encuentra que ellos eran muy cuidadosos en educar a sus hijos y aconsejarlos sobre el matrimonio. Por ejemplo, le decían a los hijos: no se case con una mujer que no sea verdaderamente cristiana, o viceversa, no se case con una mujer que no sea cristiana, no se case con un hombre que no es cristiano, porque usted va a tener problemas. Con algunas excepciones, claro, pero eso es lo que digo que sucedía en aquel entonces. Y nosotros hoy en día tenemos que seguir hablando, y los hijos tienen que respetar, obedecer a sus padres, acatar sus consejos. Pero el hijo tiene otra responsabilidad también. Como digo, hay mucho que hablar, pero yo solamente estoy seleccionando algunas pocas cosas. Los hijos tienen que sostener a los padres en la vejez.
Como hijos tienen la obligación de cuidar de sus padres cuando sus padres ya no pueden valerse por sí mismos. Hay una responsabilidad ahí que la palabra de Dios nos enseña. ¿Y cuál es la promesa divina? La promesa es un mandamiento, como ya lo leímos. Dios promete que si usted como hijo o como hija se porta bien, ama a sus padres y los respeta, le irá bien. Le irá bien, dice la Escritura. Ahora, tenemos un ejemplo en la Biblia impresionante sobre todo esto. Nosotros hemos leído de David. David fue un gran hombre, un hombre aprobado por Dios, un hombre que tuvo promesas de Dios. Sin embargo, como padre fue un desastre. Fue un padre alcahuete y un mal ejemplo para sus hijos. El tercer hijo de David, porque tuvo varios, se llamaba Absalón. Tal vez hemos leído de Absalón. Y dice la Biblia que Absalón, entre otras cosas, era muy hermoso, muy apuesto. Por ejemplo, en 2 de Samuel 14:25, 2 de Samuel 14:25, 2 de Samuel 14:25, ahí se narra algo de Absalón, el hijo de David. Dice, en 2 de Samuel 14:25, dice: y no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Era ese joven que todas las mujeres se querían casar con él, ¿no? Desde la planta de su pie hasta su coronilla no había en él defecto. ¿Cómo sería de hermoso Absalón? De bien parecido, el hijo del rey. Impresionante. Luego dice, cuando se cortaba el cabello, porque tenía mucho cabello, lo hacía al fin de cada año, pues le causaba molestia y por eso se lo cortaba. Pesaba el cabello de su cabeza 200 ciclos de peso real, una medida en aquel entonces. Bueno, y él se casó y todo eso. Pero ¿qué pasó con Absalón, el hijo de David? Más tarde Absalón hizo matar a un hermanastro para apoderarse del trono de su padre. Se le llenó el corazón de ambición e hizo campaña para derrocar a su propio padre y apoderarse del trono. Cuando usted lee la Biblia se da cuenta que David tuvo que salir de Jerusalén huyendo con su ejército, porque Absalón armó un ejército para derrocar a su padre. Y cuando Absalón usurpó el trono y se hizo rey, dio un golpe. Se acostó con las concubinas de su padre, aquellas mujeres que formaban parte en aquel entonces de la corte del rey. Bueno, finalmente se enfrentaron los dos ejércitos, de papá e hijo. Absalón tuvo que huir en la batalla porque el ejército de David lo venció. ¿Y cuál fue el fin de Absalón? Ahí en 2 de Samuel 18, unas hojas más adelante, 2 de Samuel 18, 9, 14, dice lo siguiente, sobre todo en el versículo 14, dice: y se encontró Absalón con los siervos de David, e iba Absalón sobre un mulo, y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina, y se le enredó la cabeza en la encina, porque tenía mucho pelo.
por eso se lo cortaba cada año. Y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra, y el mulo en que iba pasó delante. Entonces, huyendo de la batalla, Absalón se enreda en el cabello y queda colgado ahí. ¿Y qué pasa abajo? Según dice el versículo 14, un general de David que llega y lo ve ahí, en esa situación, colgando del pelo. No malgastaré mi tiempo contigo, dice el versículo 14. Y tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo en medio de la encina. Y 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon e hirieron a Absalón y acabaron de matarle. Y entonces así murió Absalón, joven, hermoso, pero un desgraciado, mal hijo. El pecado de los padres se reproduce en los hijos a veces, y también se agrava a veces. De manera que, claro, la palabra de Dios también tiene exigencias para los padres, no solo de los hijos a los padres, también para los padres. ¿Cómo lograr que nuestros hijos nos honren y nos respeten? ¿Cómo lograr eso? La primera cosa que usted tiene que hacer como padre, yo tengo aquí algunas cosas, es ser responsable. Usted como padre, sea responsable. Porque en Efesios 6:4, ¿qué es lo que dice allí? En Efesios 6:4 dice lo siguiente: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces, uno como padre recibe de lo que siembra. Dios no puede ser burlado. Eso es un axioma divino. Ahora, es posible que usted como padre se ha esforzado para alimentar a su hijo, vestirlo, educarlo, pero falló en lo principal. Es posible que usted falle en la formación espiritual. Por lo tanto, usted no va a recoger nada en el futuro. Usted va a tener un gran doctor, pero estará fuera de la iglesia y será inútil para Dios. Y no cante victoria, porque es que la vida trae muchos casos complicados. Entonces usted como padre sea responsable. Segundo, ejerza su autoridad paterna. ¿Quiere que su hijo lo honre y lo respete? Ejerza su autoridad paterna. Dios lo ha puesto a usted como padre, lo ha puesto como cabeza, líder y autoridad en la casa. Y por eso entonces tenemos que tener como padres algunos cuidados. Hay que tener cuidado con algunos errores y pecados también. Y tengo aquí una lista, pero claro, corta, de los errores que uno como papá comete. Algunos errores, por ejemplo, el primero, mimarlos demasiado, mimar a los hijos demasiado. Muchos padres piensan que si le dicen no a su hijo, entonces es que son malos padres, son estrictos, excesivamente autoritarios, porque están imponiéndole al hijo algo que él no quiere realizar, y entonces pobrecito el niño se va a sentir triste, incómodo, y eso es casi como maltratarlo. Entonces no le digamos no. Pero hay que intentar tratar a cada hijo de acuerdo a sus necesidades. A los hijos hay que enseñarles que en la vida no siempre van a tener todo lo que desean. Y que hay situaciones que no se pueden remediar. Y los hijos tienen que aprender a manejar su propia frustración por no poder obtener todo lo que quieren. Pero si los padres los mimamos demasiado, dándoles todo y nunca diciéndoles que no a nada, vamos a tener problemas.
Un segundo asunto es, además de ese de mimarlo demasiado, es no sea permisivo. Porque si usted es permisivo con sus hijos, con los años no va a recoger nada. Hay otro caso en la Biblia que está en Primera de Reyes 1:6-9, de otro hijo de David. Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 6. Otro hijo de David. Como dije, David no fue un buen padre en términos generales. En Primera de Reyes 1:5, Primera de Reyes 1:5, dice lo siguiente: entonces Adonías, ese era el otro hijo de David, hijo de Agid, se rebeló diciendo: yo reinaré. Otro que quería ser rey. David ya estaba viejo, muy viejo, enfermo probablemente, y este hijo dijo: yo quiero reinar. Y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. O sea, armó su ejército su propio. Y el 6 es muy interesante, dice: y su padre, o sea David, nunca le había entristecido en todos sus días con decirle: ¿por qué haces así? Es decir, David nunca le dijo a su hijo nada. Su hijo a veces cometió errores o pecados y su padre nunca le dijo: hijo, ¿por qué usted hace eso? Porque David no quería entristecerlo. Pobrecito el niño. Dice, además este era de muy hermoso parecer. Claro, era hermano de Absalón y había nacido después de Absalón. Entonces Adonías era uno de esos hijos a quienes David era incapaz de decirle no. David le daba todo lo que quería. Como dicen hoy en día, o como decimos aquí popularmente, ¿no? Cuidado porque el chinito se puede sentir mal, dicen algunos padres. Todo se lo justificaba. Démosle todo lo que pida, satisfagamos todos sus gustos. Cuando haga algo malo, no lo reprenda. Adonías debió de haber sido un buen hijo con el tiempo, pero no fue. Fue mal hijo. Quiso apoderarse del reino. Si David no se avispa, derroca a Salomón. Y David quería que Salomón fuese el rey. Entonces no sea permisivo con sus hijos como padre. Ayúdelos a definir su vocación. Este es otro punto. No imposición, pero sí orientación. Ya no son los tiempos cuando los padres a comienzos del siglo XX le decían a los hijos: usted va a ser cura, usted va a ser médico y usted va a ser abogado. Y los hijos tienen que aceptar y estudiar algo para lo que no estaban llamados. Hoy no, pero sí podemos orientar. Usted puede hacer una observación cuidadosa de las aptitudes de su hijo, cuáles son sus inclinaciones, cuáles son sus habilidades, orientarlo, y después de que haya definido su vocación, ayudarlo a que siga. Si usted no puede darle la universidad, si usted no puede darle la universidad, eso es una bendición cuando un padre puede darle la universidad hoy a un hijo. Muchos no pueden. Pero si el padre no puede darle la universidad, aconséjelo para que trabaje y se pague sus estudios. Yo terminé el bachillerato de noche, porque mi padre murió a los 15 años. Y son muchos los profesionales que se han hecho solos, trabajando de día y estudiando duro de noche. Y eso ha forjado su carácter para que hoy sean los mejores profesionales. Pero fueron orientados y guiados.
Otro punto, no provoquen su ira injustamente. ¿Qué quiere decir eso? Ahora, que yo no puedo hacerle a mi hijo exigencias injustas porque eso lo van a enojar y lo van a desanimar. Ahora, si el hijo se pone bravo porque le estamos exigiendo que sea responsable, pues que se ponga bravo. Ahí nos toca apretar, como dicen. Estamos hablando de hacerlos enojar sin necesidad o por cosas irrazonables. La vez pasada leí un artículo que habla de 25 maneras de enojar a los hijos sin razón. Un artículo que habla de 25 maneras de enojar a los hijos sin razón. ¿Cuáles son esas maneras? Yo no las voy a mencionar aquí porque no hay tiempo. Solamente voy a mencionar 4. 4 cosas que uno no debe de hacer porque si no va a hacer enojar a los hijos. Primera, la hipocresía. Un padre que utiliza la Biblia para enseñar, corregir e instruir a sus niños en rectitud, pero que no está dispuesto a practicar eso que le enseña a los hijos, es un hipócrita. Entonces, si yo le digo a mi hijo, le digo, mire mi hijo, mire lo que dicen los mandamientos de Dios, tan lindos los mandamientos de Dios, dice aquí tantas cosas hermosas, aquí dice que no diga mentiras, pero yo como padre digo mentiras, pues eso es una hipocresía, y eso va a poner mal a los hijos, los va a afectar emocionalmente. Segundo, hay que evitar el no admitir que nos equivocamos. Nosotros los padres somos seres humanos, nos equivocamos. Y a veces como padres tenemos que ir a nuestro hijo y decirle, perdóname hijo, perdóname. Yo no quería decir así, yo no quería hablar así, fallé, y enseñarle al hijo a pedir perdón para sí mismo recibirlo. Pero si nosotros llenos de orgullo como padres nunca pedimos perdón, entonces el hijo se da cuenta que el papá es orgulloso y tampoco va a pedir perdón cuando sea más grande. Hay que tener el valor de reconocer nuestros errores como padres, aún delante de nuestros hijos. También evitar compararlos con otros. Esto sí es grave también. Dios le da a cada niño, a cada hijo, sus dones, sus talentos únicos. Cada hijo es diferente. Por eso tenemos que evitar comparar a los hijos con otros niños. Cuarto y último que quiero mencionar aquí, hay que evitar burlarse del niño. Los padres nunca deben poner en ridículo o burlarse de los niños por algún defecto que tengan o por alguna insuficiencia. De pronto porque no son tan inteligentes como otros, son algo torpes, de pronto no tienen habilidades deportivas, no son iguales de fuertes, no sacan el primer lugar en la escuela y el colegio. Los padres lo que tienen es que conversar con ellos, ayudarlos y no burlarse ni despreciarlos, porque eso es una cosa muy mala. Y sigue hablando. Yo le puedo compartir esas 25 razones por las que como padres tenemos que tener cuidado sobre eso. Y estaba pensando en una quinta. Es necesario, hermanos, educar a nuestros hijos sexualmente, porque esto está lleno ahora de homosexuales y de gente perversa. A los hijos hay que enseñarles que es niño,
y que es niña, y vestirlo como niño y como niña. Y cuando vengan a decir que es que mi amiguito, que no sé qué, que no sé cuándo, hay que enseñarles a ellos la masculinidad y la feminidad. Y algunos padres están fallando en eso, ¿no? Están ya como aceptando que todo ese tema del homosexualismo y del LGTBI, que eso es como normal, que tranquilo, que si el hijo de pronto le da por ahí, pues tranquilo. No, hermano, usted no puede hacer eso si es un cristiano, porque eso está expresamente condenado en la palabra de Dios. Y por eso lo decía yo alguna vez. A mí desde la primaria me enseñaron eso. Tenía un profesor que nos decía, yo quiero que ustedes sean machos, remachos, de la marca Remache Machete. ¿Sí? Nos enseñaba siempre eso. Nada de afeminamiento ni nada de eso. Nada de eso, hermanos. Hay que enseñar a nuestros hijos. Y hermano, entonces, finalmente, ustedes hijos e hijas, ustedes obedecen a sus padres, los respetan, más le vale que lo haga para que le vaya bien, porque Dios ha prometido bendecirlos o bendecirlas si ustedes son así con sus padres. Ustedes como padres están dando una educación sabia a sus hijos. Usted asume su posición como cabeza del hogar, no es permisivo, es responsable. Usted tiene en cuenta todo esto que hemos visto esta mañana, lo ha tenido en cuenta como padre. Recordemos a David, semejante varón de Dios, pero un desastre como padre. ¿Cuál es la responsabilidad que nosotros estamos asumiendo entonces en la crianza de nuestros hijos? ¿Cuál es su actitud, usted que es hijo o hija, con su padre, con su madre? Hay que mirar lo que dice la palabra de Dios y obedecer. Porque lo que dice la Biblia es para obedecerlo. Porque si no obedecemos es pecado. Y las consecuencias del pecado son graves. ¿Cuál es su actitud como padre? ¿Cuál es su actitud como hijo o como hija? Vamos a orar.